Mari compulamien, fachanta taquimain, chemam tapiam. El PIAM tiene por objetivo describir e interpretar los modos de aprendizaje que ocurren en el medio familiar, vale decir, las relaciones que se establecen entre los miembros de la comunidad, la dinámica grupal entre los niños y niñas, los mediadores que concurren en ese proceso, los reforzativos a que se recurre y a la evaluación que van realizando en cada acción. Kñe PIAMeo. Pukuifiquesum Muli. Son historias muy antiguas. Pukuifiqueche Nyunguntam. Los PIAM están dentro de las conversaciones que se establecen con los pichiqueches. Los pichiqueches escuchan sentados a orilla del fogón. Ellos escuchan mientras sus abuelos o los antiguos cuentan los PIAM que fueron contados a ellos también por los antiguos. ¿Quién lo transmite? Machi, Worken, Weupife, Ngenpin, Lonco, las madres y los padres, los abuelos y las abuelas, por parte de madre y por parte de padre. Ellos son los encargados de transmitir a las nuevas generaciones los Kuifique Piam. Choflunga Ruka explica la forma en cómo la tierra se pobló, en cómo la tierra nació y cómo la tierra germinó la nueva vida. La tierra era una gran casa de piedra. Allí vivía un matrimonio que tenía varios hijos. Coyen, luna, Antu, sol, Bunelfe, lucero, Cherufe, ser no humano que no siempre es visible al hombre, y Che, gente, persona. Los padres salieron de su casa y los hermanos se pelearon. Tan grande fue la pelea que no se fijaron que el fuego estaba encendido y que cada vez se hacía más grande, tanto que la casa explotó. Los hijos volaron por todas partes, unos hacia el espacio como Antu, Cuyen y Winelfe. El Cherufe voló hacia unos montones de roca que ahora se le llama Zenguin, volcán. El Che era el menor, voló junto a unos peñascos de piedra y ahí se quedó. Desde entonces dijeron, nunca más vamos a pelear, es mejor que trabajemos juntos y unidos. Así que Yen trabaja regando, Antu hace fuego para temperar la casa, Cherufe vigila y limpia la casa todas las noches, recorre las cosas que ya no sirven. Él se alimenta solo de carne humana, pero elimina a las personas que no se portan bien. Los seres humanos somos como los animales. Algunos mansos, no son golosos, esos se quedan para cría. Los mañosos y soberbios se venden o se matan para consumir. El Cherufe elige. Coyen tuvo 4 hijos, Chalcán, Yufken, Meulen y Curuf. Cuando Coyen comenzó a regar las piedras chicas y el Che se transformaron en piedras, las hojas en plantas y el Che comenzó a crecer igual que las plantas. Ahora que ustedes resucitaron, les dijo Coyen, nos pueden vivir sin trabajar. Así que el Che lo nombraron como cuidador y las plantas dejaron un camino por donde pasara el agua. Cada uno de nosotros tiene su tierra, nadie lo puede molestar. Así también cada uno tiene su propio trabajo. Cuando no se respeta al otro, surgen las discusiones, a pesar de que dijeron que no pelearían más, pero así es la vida. Por muy hermanos que seamos, igual peleamos. Ellos son iguales, solo que Che tiene que calmar los ánimos. Por eso hay que hacer milletún.
Chaltumay Apuén.